Hola, ¿cómo estás? Te habla tu amiga y hermana en Cristo, María Pérez. Acompáñame a estudiar la Santa Palabra del Señor que se encuentra en Lucas 10, del 38 al 42. Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, que se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Continuamos, Lucas 10, 40. Pero Marta, atareada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te preocupa que mi hermana me deja servir sola? Dile que me ayude. Pero Jesús le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y turbada por muchas cosas, pero una cosa es necesaria. Y María eligió la buena parte que no le será quitada. Dios bendiga a los oidores y los hacedores de su santa palabra. Leímos en Lucas 10, 38 al 42, visita a María y a Marta. Queridos hermanos, este pasaje bíblico me ha traído hoy a reflexión. Espero que a ti también te traiga a reflexión. Por un lado vemos que Marta le permite, podemos decir, le abre la puerta de su casa a María, al Señor Jesús y a sus discípulos. Vemos que por lo del pasaje, que no he profundizado en la investigación, a veces yo profundizo, pero por lo que dice el texto, puede ser que probablemente Marta sea la mayor de estas dos hermanas. Entonces, habían cuatro, podemos decir, personajes allí en esta historia. Vemos a nuestro Señor Jesucristo pasando por una aldea, vemos sus discípulos que le acompañaban, vemos también allí a dos hermanas, a Marta y a María. Marta permite que el Señor entre a su casa y comienza por lo que dice la historia, comienza a preparar, podemos decir, los alimentos. Por un lado estaba cocinando, pero tenía que poner la mesa, tenía que sacar, por ejemplo, la vajilla, le llamamos hoy, o los utensilios donde ellos iban a comer. No sé si el Señor probablemente iba a posar allí, podemos decir, iba a pasar el día, o no sé, o cuántos días iba a pasar allí, o sea, la noche, perdón. Y había también que arreglar la habitación donde ellos se iban a hospedar. Entonces, mis hermanos y amigos, vemos entonces que mientras Marta estaba tan afanada, entonces María estaba sentada a los pies de Jesús. Probablemente, no lo sé, el Señor no pasaba tan frecuentemente por allí porque era una casa de confianza, allí estaban sus amigos. También recuérdense, ellas eran hermanas de Lázaro. Entonces, vemos diferentes intenciones. Una quería agradar a la visita, que se sientan bien. Yo no sé si tú eres buen anfitrión. A veces vamos a una casa y nos dejan solos sentados en la sala. Por ejemplo, yo tengo un familiar que yo le digo: ustedes no son buenas anfitrionas, aquí no es bueno venir. Si ella ve el video, ella va a saber quién es, pero no estoy diciendo nombre. Es decir, que a veces hay buenos anfitriones y malos anfitriones. Y entonces el tema es, podemos decir, que es verdad que tenemos que preocuparnos porque las personas, podemos decir, tengan todo lo que necesiten y se sientan cómodos en nuestras casas. Pero también tenemos que prestarle atención. Pero esta no era cualquier visita, mis hermanos. Ellos tenían a Dios en carne y hueso allí.
Y mientras analizaba el texto hace un rato, mientras yo analizaba el texto, yo pensaba que, o yo decía en un club de lectura bíblica, yo decía, analizando este texto, que el tema aquí es que muchas veces las tormentas, cuando estamos muy atormentados, dice, turbada estás con muchas cosas, Marta, le dijo el Señor. Pero sí, fíjense bien que el Señor le habló con amor. El Señor nos corrige con amor, con ternura, de un padre amante. El Señor, cada vez que le corregía a alguien o amonestaba a alguien en la Biblia, lo hacía con amor. Entonces, porque le dice, Marta, Marta, turbada estás con muchas cosas. Hoy le llamamos, estamos llenos de estrés. Ponle el nombre tuyo allí. Y el Señor te habla a ti hoy. Turbada, Pedro, Juan, no sé, Rosario, María, igual que yo, Catalina, no sé, ponle tu nombre allí, no sé cuál es. Y que el Señor te diga hoy, estás perturbada con muchas cosas, pero me dejaste fuera. Me quieres atender, pero yo quiero que me escuches. No me estás escuchando. Marta estaba tan turbada que no estaba escuchando al maestro. María dijo, aquí llegó el maestro. Yo voy a escuchar al maestro primero, voy a ver sus instrucciones, voy a escuchar su palabra, porque esta es una oportunidad, esto es un honor. Así. Y luego, porque María era por lo que vemos en la historia, era muy creyente. Entonces María probablemente habrá pensado, después ayudo a mi hermana. ¿Por qué le digo que en su mente es muy probable, aparentaba que ella era más pequeña que Marta? Y por lo general, a los más pequeños, los más adultos nos mandan, ¿verdad? Cuando yo era pequeña, así mismo mi mamá me decía que le ayudara a fregar o que le ayudara a picar los sazones. Entonces, pero yendo al centro de la historia, yendo al centro, Marta, porque en esa casa quizá no era tan grande, si ella no hubiese estado tan turbada, ella pudo haber escuchado al Señor, que estaba hablando con María. En ese momento estaba hablando en esa casa. No era exclusivo esa voz para María. Las palabras del Señor no eran exclusivas para María. Lo que pasa es que María decidió escucharle detenidamente, porque tú puedes oír un ruido de la palabra de Dios, pero estás tan perturbado que no puedes interiorizarla, no la puedes entender y mucho menos aplicarla. Entonces lo que digo es, mientras ella sonaba los calderos y corría para aquí y para allá, iba y buscaba, por ejemplo, las sábanas, la lencería, lo que le iban a poner a la habitación, si ellos hubiesen ido a quedarse allí, porque él algunas veces, según la Biblia, él posaba allí. Entonces, el Señor Jesús. Entonces, pero era tan fuerte la perturbación que tenía Marta cuando llegó esta visita, que ella no podía escuchar a Jesús. Muchas veces también nosotros escuchamos la palabra del Señor y solo oímos un ruido, porque hay una tormenta tan fuerte en nuestros pensamientos que no podemos interiorizar la palabra del Señor y entender lo que Dios nos está diciendo. La boca del Señor nos está hablando por medio de su palabra, de su santa palabra, de la Biblia. Pero hay que ver, entonces tenemos que callar nuestra mente, tenemos que tratar de escuchar la voz de Jesús. Pero el Señor, tú y yo no podemos escuchar la voz del Señor cuando estamos atormentados, como le pasó a Marta. Los discípulos en el mar
dice que se levantó una gran tormenta y el Señor dormía en el cabezal, o en la popa, algo así le dicen en otras Biblias, en el cabezal. Entonces, ellos por un momento, ellos se olvidaron, solo estaban atormentados, no sabían que el Señor estaba allí. Esto pasaba con Marta. Ella estaba atormentada y no podía escuchar la palabra del Señor. Vemos al final del relato, solo son los capítulos, los versículos son solo 4 versículos. Lucas 10, 38 al 42. Vemos que lo que vemos allí es que el Señor entonces le dice: Marta, Marta, turbada estás con tantas cosas. Entonces lo que vemos es, entonces al Señor, bueno, lo primero que sacamos de esta parte es que tenemos que darle al Señor el primer lugar, que tenemos que escuchar sus instrucciones para poder saber cuál es la voluntad de Él para con nuestra vida, en nuestra vida, qué debemos hacer. Otra